En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues tenemos en el Evangelio que acabamos de escuchar, primero el perdón de los pecados de este hombre enfermo y luego su salud física. Primero lo espiritual y luego lo físico. Fíjense que en la actualidad la ciencia reduce al ser humano a una serie de procesos químicos. Para la ciencia, el ser humano es una serie de procesos químicos que hay veces que se descomponen y hay que ir a arreglarlos con el doctor. Pues vayan ustedes con el doctor las veces que quieran a ver cuándo adivinan lo que les pasa. En términos generales, bien podríamos decir que el médico no tiene la capacidad para arreglar a nadie. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. ¿A cuántos médicos no tienen ustedes que asistir? A ver. Sí. Entonces, tenemos la tendencia a pensar que la causa de todas las enfermedades es simplemente física. Y esa es una mentira que todos nos hemos creído. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, la causa de las enfermedades es espiritual. Es decir, el demonio. El demonio es la causa de casi todas las enfermedades físicas que nosotros padecemos. Entonces, siempre que hay un desequilibrio espiritual, el demonio siempre está ahí. Siempre que hay un desequilibrio espiritual, el demonio siempre está ahí. Una vez que hay un desequilibrio espiritual, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es un desequilibrio espiritual? Es dos cosas. La primera, el tener una visión negativa de la realidad, de los demás, de uno mismo o de los acontecimientos de la vida. Ese es un desequilibrio. Y luego pasa el tiempo, ya después ese desequilibrio se manifiesta en una enfermedad física. Ya para cuando ese desequilibrio aparece como enfermedad física, ya el cuerpo les está gritando a ustedes que arreglen sus cosas. Arreglen sus cosas. No es nada normal que una persona esté siempre enferma. Lo físico lo vemos, la enfermedad la vemos, la causa no. ¿Por qué? Porque la causa es espiritual. ¿Y qué es lo que el demonio hace? El demonio lo único que hace es dos cosas. La primera, exacerba la negatividad. Y segundo, exacerba las debilidades. Simple. Eso es todo lo que pasa, ¿verdad? Siempre que exacerba la negatividad y nuestras debilidades, siempre está el demonio presente. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que el 95% de las enfermedades está causada por el estrés. ¿Y qué causa el estrés? Pues el desequilibrio de la visión. Un desequilibrio de la visión, de no ver bien la vida, de no verse bien a uno mismo, no ver bien los acontecimientos de la vida, no ver bien a los demás. De ahí viene el estrés. Entonces, en la mayoría de los casos, el demonio está detrás de ese desequilibrio visual, interpretativo de la vida. ¿Cómo puede ser posible? Por ejemplo, imagínense que una persona ya adulta, y eso a uno le causa pues risa,
y admiración al mismo tiempo que una persona mayor de 7 años pueda estar dependiendo o del alcohol o de la droga. Eso no puede ser posible si no es por influencia del demonio. Sí. Entonces, el demonio casi siempre exacerba nuestros problemas emocionales que se manifiestan después en el estrés y después del estrés la enfermedad física. Y Dios puede permitir, Dios de hecho permite al demonio que cause enfermedades físicas en las personas. Y tenemos el problema de Job en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue la causa de todas sus enfermedades? Ahí tenemos los maridos de Sara. A todos se los mató el demonio. Ahí tenemos en San Lucas que menciona que había esta mujer que el demonio la tenía encorvada por 18 años hasta que nuestro Señor la equilibra. Sí. ¿Cómo se ven las cosas cuando una persona está encorvada? Se ven mal, desequilibradas. Sí. Ahí tenemos el caso de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice: el día que me enteré que mi hermana iba a ingresar al convento, el demonio me causó esta enfermedad. Pues ahí está. No hay desequilibrio humano, familiar ni social que no esté causado por el demonio. Sí. Entonces, este espíritu, no estamos hablando de posesión diabólica, que sería mucho mejor. Una posesión diabólica es mucho más fácil y mucho mejor, porque sabemos dónde está, qué es lo que hace en una persona, va y se le saca y se acabó. Hablamos del demonio de la enfermedad, el espíritu de la enfermedad, que se manifiesta en todo tipo de problemas físicos. Y este demonio siempre está relacionado con el pecado, con la culpa, con la falta de arrepentimiento o con la falta de fe. Sí. Entonces, la causa de casi todas las enfermedades es de origen espiritual, que se manifiesta en desequilibrios emocionales y luego en físicos. ¿Y por qué Dios lo permite? Bueno, puede haber muchas razones. La primera y la más lógica: Dios permite la influencia maligna del demonio en las personas, en lo emocional, en lo espiritual y luego en lo físico, por la simple razón de que Él respeta cómo nosotros decidimos interpretar mal la vida. Y segundo, Él no puede impedir que yo vaya y me meta a Food City a visitar a familiares, compañeros de trabajo, a ir a tales fiestas, a tener ciertas amistades. Eso yo lo decido. Y si yo lo decido, yo me atengo a las consecuencias. Simple. Dios respeta la libertad que cada quien tiene de decidir por su vida, pero que nos atengamos a las consecuencias. Imagínense cuántas personas hay que ya no vuelven a recuperar la salud. ¿Cuántas personas se habrán muerto sin haber recuperado la salud precisamente por la influencia del demonio? Entonces, ¿qué se necesita? Pues ahí lo tenemos en el Evangelio. El perdón de Dios, la misericordia de Dios. Cuando nuestro Señor resucita a los muertos, por ejemplo en el caso de Lázaro o de la hija de Jairo,
o del hijo de la viuda, pues causó gran conmoción en las personas. Sí. Sin embargo, fíjense que para Dios crear un mundo, lo único que hace es pensarlo y decirlo. Crear un mundo o crear una persona solo lo piensa y lo dice. Pero para perdonar a alguien, tiene que intervenir Él individualmente en cada persona. Entonces, el milagro de la creación de un mundo, el milagro de la concepción de una persona en el vientre de la madre, pues es un milagro grande, acompañado de orden, de belleza. Pero el mayor de los milagros es que Dios decida perdonarnos, que Dios decida separarnos de la consecuencia lógica del pecado. Eso es el mayor de los milagros. Sí. Entonces, puede haber, y de hecho ha habido, grandes milagros a través de la historia de la Iglesia, pero el mayor de los milagros acontece aquí, en el confesionario. Sí. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, fíjense, en lo físico, Dios por lo general no impide la consecuencia lógica de las cosas. Si yo voy manejando una velocidad de 100 millas por hora, la consecuencia es que en un momento dado yo no pueda controlar el vehículo y la consecuencia es un desastre. Dios no impide eso, pero por alguna razón que solo Él conoce, Él puede impedir la consecuencia lógica del pecado, que es el infierno. Impedir que una persona por un solo pecado se muera ese día y se vaya al infierno, eso es lo lógico. Y Dios lo interviene. Dios interviene. Y pueden pasar años y años y Él continúa perdonándonos cada vez que nos arrepentimos. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos. Es algo que Él decide hacer. Es algo que Él decide hacer. Nadie tiene derecho a reclamar de Dios el perdón de sus pecados. Y el hecho de que Él lo haga y lo escoja libremente, pues imagínense, debería ser causa para nosotros de serle eternamente agradecidos. Porque el perdón en el sacramento de la confesión no es solo cuestión de que yo venga y lave mi alma. Dios me devuelve a la vida, en primer lugar, me devuelve su gracia, y en tercero, es como cuando los vehículos salen defectuosos y hay que mandarlos a la fábrica, lo vuelven a hacer. Es un volver a ser a la persona. Ya no se diga, imagínense de cuántas influencias malignas no nos previene el hecho de confesarnos. Siempre que va faltando la confesión, siempre que va faltando el reconocimiento del mal que he hecho, comienzan las consecuencias. Y las consecuencias son simplemente influencia y más influencia, que se dobla, se multiplica la influencia del mal en las personas. Entonces, fíjense, los milagros más importantes siempre pasan desapercibidos. Entonces, como no vemos nada exterior, extraordinario que suceda, pues no valoramos el sacramento de la confesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente considera que no importa lo que pase, Dios siempre los va a perdonar. Pues no necesariamente. No necesariamente.
Fíjense, ahí tenemos el caso de esta mujer que estuvo teniendo visiones con las almas del purgatorio, que una de las visiones más terribles que ella vivió fue el haber vivido unos días, meses, con una víbora. Y la víbora era una monja. Usted no se imagina lo que le costó a ella recuperar la figura humana de la monja. Sí, que en el día la había colgada de un árbol y en la noche ahí venía a visitarla. Sí. Entonces, ella le pregunta, ¿qué fue lo que pasó contigo? Y ella dice, la mentira y la vanidad. Pecados de los que ella nunca se arrepintió. ¿Sí? Entonces, como el perdón se nos da tan fácilmente, lo damos por contado. ¿Sí? Y por eso nunca somos agradecidos por el perdón que Dios nos da. Nunca podemos presumir de la misericordia de Dios. Miles de personas se mueren todos los días presumiendo de la misericordia de Dios que nunca consiguieron porque se esperaron para después. Entonces, fíjense, en lo físico nos cuidamos. Sí, vénganse por la calle sin obedecer las señales de tráfico y nunca llegan. En lo físico sabemos cuidarnos. Hasta además, pues en lo espiritual lo mismo. Entren, visiten, platiquen, tengan cualquier amistad con cualquier persona y ahí está. Al rato viene una enfermedad, un dolor de cabeza, un ataque al corazón, problemas en el estómago, lo que ustedes se imaginen. Entonces, si en lo físico aprendemos a cuidarnos, en lo espiritual también. Y es más necesario y más importante, porque lo espiritual es una cosa que es para siempre. Entonces, Dios siempre está dispuesto a devolvernos la vida cada vez que nos arrepintamos. Y con el mismo arrepentimiento pues viene un poco de castigo, de dolor, de sufrimiento en esta vida, para que no tengamos mayores dificultades en la otra. Entonces, este es el mayor milagro que necesitamos en las vidas de cada uno de nosotros. No dejemos de pedirle a Dios que siempre nos conceda la gracia de su perdón y que siempre nos conceda la gracia de agradecerle todas las veces que en la vida la hemos vuelto a recibir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.